Shalom Aleichem, amigos y amigas. Una vez más nos encontramos en su programa, El Rabí Enseña. Quien le habla, Rabí Daniel Paredes von Katzenberg. Es una alegría encontrarnos nuevamente para continuar con el estudio que estamos haciendo los días martes, dedicándolo a Maaseh Bereshit. Hemos hecho una interrupción este día anterior porque necesitábamos y ameritábamos una explicación sobre un presunto Mashiach que habría aparecido, que habían coronado y ungido en Israel, cosa que fue totalmente mentira. Retomamos una vez más Maaseh Bereshit, el relato de la creación. Muy bien, esto agradezco los esfuerzos de Miguel Suizki, el Merlo, provincia de Buenos Aires. Está siendo irradiado en este momento en vivo a través de 92.9 Radio Luminares, frecuencia FM, frecuencia de modulación. Y desde ahí será subido, luego de terminado el video, será subido como siempre a nuestra clase, nuestro canal de YouTube, El Rabí Enseña. Allí en el buscador usted puede colocar El Rabí Enseña, Rabí con B larga, 2 veces, y aparecerán todos los videos anteriores. Los martes nos dedicamos a estudiar el Génesis, el Bereshit, el relato de la creación en su profundidad, y los jueves, 21 horas también, la sección semanal que nos toca leer durante esta semana, que es Tarria Metzora, ¿sí? Tiene que ver con la lepra, tiene que ver con distintas enfermedades, en fin. Si pasa por nuestro canal, por favor, no pedimos dinero, no pedimos nada, simplemente que nos dé una manito para seguir extendiendo la luz de la Torá. Hágalo suscribiéndose a nuestro canal, tocando la campanita, como se sabe, y regálenos un like, un me gusta, y con eso nos está ayudando de sobremanera. Bien, 2 temas tenemos para hoy. Una, introducirnos a lo que es el nuevo mes hebreo, del calendario hebreo, 8º mes desde Rosh Hashanah, desde comienzo de año, y segundo desde este otro calendario que comienza en el mes de Nisan. Está uniendo Nisan, Iyar y Sivan, que es el mes posterior. Ahora bien, Iyar es un mes especial porque la palabra Iyar, ¿sí?, en hebreo se escribe Aleph Yud Yud Reish, que significa Ani Hashem Rofeja, yo soy tu Dios que te estoy sanando. Esto aparece inmediatamente después del pasaje del mar de los Juncos, el mar de las Cañas, o más conocido como Mar Rojo, pero no es así. Y es el mes de la sanación, porque en este mes también recordamos la sabiduría y la inteligencia, dado que en este mes se abrió la fuente de Miriam, el pozo de Miriam, y Miriam es una palabra hebrea que podemos leer Or, ahí adentro, entre esas palabras, letras, Or, que significa luz. Pero también se puede leer Mar, que significa amargura. De ahí la inflexión de que todas las personas llamadas María, Mario, todo ese tipo de personas son personas que siempre hay algo de amargura en sus vidas. Cuando logran conectar con la luz, con el Or, la luz de Dios, ahí pueden provocar una elevación, y esa elevación hace que sobrepasen todos los eventos negativos y desagradables que han venido en la vida. Bien, un saludo para todos los que nos están siguiendo, más de 97 personas conectados. Y el tema de hoy es primero este tema de Iyar, el mes de Iyar, el mes de la sanación, el mes de la sanidad. Es un mes que es propicio para pedir por las enfermedades de otra persona, más en estos días de pandemia,
Hemos perdido el domingo a un querido amigo, periodista Mauricio Golfar, o más conocido como Mauro Viale, en Buenos Aires, a causa de esta enfermedad. Un abrazo querido para toda la familia y para Jonathan, su hijo, querido amigo y compañero de CNN. Bien, por lo tanto, este es un mes donde hay una energía que viene a nosotros para provocar sanación. Sanación tanto física como sanación espiritual. ¿Sí? El reencontrarnos con nosotros mismos, el poder reconectarnos con Dios. ¿Sí? Para esto no se necesita religión, no se necesita ningún intermediario. ¿Sí? Necesitamos, ¿sí?, conectar con la luz que viene y el conocimiento que este mes nos trae. Estas letras también de Yar, se escribiría Aleph, Yud, Yud, Reish, también es un acróstico, cada una letra corresponde a los patriarcas luminosos que nacieron en el mes anterior y que vieron desarrollarse este mes de luz delante de ellos y de sanidad. Las letras corresponden a los nombres de Isaac, Jacob, Abraham y Rachel, nuestra querida madre. Esos 4 nombres son conocidos por su valoración cabalística y su orden en el árbol de las vidas como las patas de Kisea Kabod, el trono de gloria, el trono de Dios. Cada uno de esos 4 nombres, Isaac, Jacob, Abraham y Rachel, son considerados una de las patas del trono del Eterno, bendito sea. Bien, por lo tanto, este mes es un mes dedicado a la sanación espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos sanarnos. Estamos en la cuenta del Omer, es decir, estamos en la cuenta de aquella medida de cebada que se cosechaba cada día y se guardaba para después llevarlo al templo. Son 49 días que hacemos esto. Y 49 días que tienen que ver con sanación espiritual, preparándonos para llegar al 50 días, es Shavuot, la entrega de la Torá en Har Sinaí, en el monte Sinaí. Bien, ¿por qué dije de sanación también? Porque el día 18 de este mes de Iyar se conmemora Lag BaOmer, es decir, el día en que cesó la mortandad de estudiantes del Rabí Akiva. Rabí Akiva, muy conocido por ser uno de los 4 que entró al Pardés, ahí ese es mi apellido en hebreo, Pardés, es decir, uno entró, enloqueció, otro entró y murió, otro entró y se volvió incrédulo, pagano, apícoro, como diríamos, y solamente Rabí Akiva entró y salió en paz consigo mismo y bien. Se nos dice que hubo una mortandad que mató 24.000 estudiantes que tenía él, cada uno más brillante que el otro. Sobrevivió Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, autor del libro del Zohar, y algunos otros, pero 24.000 murieron. Y ese día, el 18, cesó la mortandad. ¿Por qué murieron? Porque ninguno se respetaba al otro. ¿Por qué murieron? Porque cada uno se creía en su soberbia más elevado, más crecido, más espiritual que el otro. La falta de respeto entre ambos, la falta de respetar el honor. Por eso nos dice el Talmud, que el honor de tu compañero, de tu vecino, sea mayor que el tuyo, ¿sí? Respeta, ponlo en más alto siempre. De esa manera entonces cesó la mortandad en ese día. Y desde ese día, entonces, hubo paz en Israel. Pero 24.000 murieron. ¿Se imagina lo que es para un rabino tener tanta cantidad de alumnos y de tal nivel de sabiduría y que en pocos días, 33 días, mueran 24.000? Por eso que se habla de sanación, se habla de sanidad. Necesitamos sanar por dentro para poder de esta manera también ser sanos por fuera. Bien, entonces este era el recordatorio de este mes que ya hemos comenzado a transitar y que nos va a introducir al siguiente mes de Sivan cuando reconozcamos y recibamos la Torá. Vale decir que
este mes tiene que ver con el signo de Tauro, y el signo de Tauro es el Shor, el toro, el animal que lo caracteriza, lo simboliza. ¿Por qué motivo? Porque justamente en el hemisferio norte comienza la primavera y ahí comienza a crecer, todo comienza a reverdecer, todo comienza a cobrar vida y las cosechas comienzan a hacerse ver. Por lo tanto, ahí es cuando se cosecha estas primeras espigas, que es el Homer, y el toro entonces descansa porque durante todo el tiempo anterior estuvo arando, rompiendo la tierra. Es un signo de tierra que está muy afirmado a lo terrenal, a la comodidad, ¿sí? A la seguridad y a la comodidad personal. Eso es característica del símbolo de Tauro. No lo van a mover de ahí nomás, así nomás, no lo van a mover. Por lo tanto, el símbolo de Tauro está relacionado también con el cuello, la garganta, que es donde iba el yugo con el cual el arado lo mantenía unido. Es el lugar más vulnerable para las personas de este signo. Por lo tanto, cuidado. Ya hay parte de esta pandemia que también está surgiendo en Brasil con llagas en la boca y las amígdalas inflamadas. Es decir, bien típico de lo que es el símbolo de este mes de Tauro. Bien, dejemos esto entonces por ahora para adentrarnos en el tema de hoy de Maaseh Bereshit, el relato de la creación. En el relato de la creación de hoy hemos venido hablando de Satán. Lo hemos visto allí en el huerto, lo hemos visto en el relato bíblico, hemos visto el judaísmo, están los videos. Puede encontrarnos en www.luminaresvida o allí en nuestro canal de YouTube, El Rabí Enseña. Ahí están numerados anteriormente y están subtitulados para que usted lo pueda descargar, los pueda ver y compartir incluso con otras personas. Recuerde, cuando hablamos de Satán, no estamos hablando de un personaje, estamos hablando de una función. De una función que es ocupada o realizada por alguien, pero no de una persona. Es más, la palabra Satán, Satán es un acróstico que conocemos los cabalistas. Satán, la letra S-T-N, Shin Tav Nun, es un acróstico que significa Sha'ar Tumá Nun, es decir, 50 portales de impureza. Hay 50 niveles hacia abajo donde uno puede descender, caer en la impureza, en la maldad, y hay 50 hacia arriba que estamos escalando ahora hasta llegar al día 50, que será la entrega de la Torá, el premio mayor allí en Har Sinai. Bien, ahora hemos dicho, hay que estudiar primero en el judaísmo, que es de donde sale este conocimiento. Se esparció por las religiones sumerias como asociado al símbolo de la serpiente, el Nahash. Lo vemos en las culturas acadias, sumeria, en los bajorrelieves de los templos, en los sellos que hay de la cultura sumeria. Siempre la serpiente está de pie, está hablando, tiene el don del habla y tiene don de inteligencia. Por lo tanto, estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Por el otro lado, dijimos también que el concepto mayor que se tiene sobre la figura de Satanás, el diablo, Lucifer, Satán, bueno, y tiene tantos apodos después, provienen de dos lugares. Primero de la literatura del Nuevo Testamento. Vamos a hablar sobre ahí un poquito después. Y lo vamos a hacer en profundidad en otro programa. Segundo, de la literatura. En el transcurso de estos 2000 años, la literatura ha tomado a este personaje y lo ha involucrado en sus novelas, en sus relatos, en libros. Por lo tanto, la gente fue creciendo con la descripción que se daba de este personaje, el Satán o el diablo, y por eso aparecen tridente, aparecen cuernos, aparece cola, aparece con una
capa roja. Es decir, así se lo ha descrito, y la gente hizo una imaginación de ese personaje en base a lo que la literatura fue vendiendo y desarrollando. Pasamos de la literatura a las artes, pasamos a la pintura, y encontramos que la pintura lo define también, como hemos hablado en un programa anterior, cómo fue creciendo el concepto del diablo en la pintura desde el tiempo medieval hasta adelante. La primera representación gráfica fue en una Biblia, un dibujo en una Biblia hecho a mano de allá del año 800, 850, siglo VIII. De ahí en adelante comenzó a pintarse este personaje y cada vez fue tomando diferentes formas, diferentes conceptos. ¿Sí? Bien, después tenemos que ver el cine y la televisión. La televisión que lo lleva también a la pantalla con una forma determinada, que va a concluir en 1994 cuando se estrena la película El Exorcista, que si bien la historia es real, no es la historia de una niña, es la historia de un niño varón, después retocada con efectos especiales, y que creó una imagen en la gente de lo que es el diablo y la posesión demoníaca. Después vendrían otras películas también, y para lo cual el cine fue desarrollando infinitas formas y diversos personajes, todo recreando la figura de Satanás, el diablo. Bien, también el Islam que a partir del año 600 de esta era común, es decir, del siglo VI, comienza a influir en todo el Mediterráneo principalmente, y también hace su aporte en el Corán, hace su aporte en ese libro acerca de lo que es la figura de Satanás el diablo, que lo vamos a ver después, ¿sí? Le vamos a dedicar un programa para profundizar ahí. Bien, antes de entrarnos al Nuevo Testamento, vamos a quedarnos un poquitito en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, como se le llama, o Tanaj. Tanakh es una palabra T, N, K o J, puede ser la última K o J, la cual habla de Torah, Naví, Ketuvim. La Torah, los 5 libros de Moshe, el Pentateuco, Naví, los profetas, y Ketuvim o Ketuvim, los escritos poéticos, Salmo, Job, todas esas cosas. Bien, acá donde nosotros vamos a ver una palabra que surge acá y que no proviene del idioma hebreo, sino que proviene del año 400 prácticamente, de esta era común. Es la palabra que se llama, o el nombre, podría decirse que es un adjetivo también, que es Lucifer, ¿sí? Muchos han usado, muchos grupos musicales han utilizado este nombre, el cual, sinceramente no es un término malo. Lucifer viene del latín, es una expresión latina. El latín era el idioma que se hablaba en Roma y que era el idioma oficial del Imperio Romano. Viene de la palabra lux, que significa luz, y ferre, que quiere decir llevar, lo que se traduce como portador de luz. Lucifer es el que porta luz. Ahora bien, según el diccionario de la lengua española, hay que buscar el origen de las palabras, se lo define como una forma poética, no correcta ni verdadera, sino una forma poética de llamar a un lucero. Esto hace referencia a que es un lucero. Es 2 estrellas que aparecen debajo de la luna antes del anochecer y antes del amanecer. En el amanecer se lo ve más brillante todavía, que una es el planeta Júpiter, que refleja la luz del Sol, y la otra el planeta Venus, al cual se le conoce como justamente el lucero de la mañana. Entonces, esto es algo que surge en la antigua Grecia, ya estos nombres. ¿Por qué? Porque no tenían un método o los elementos para diferenciar entre lo que es el Sol, la luna la conocían, pero
no sabían diferenciar los planetas. Si bien los mencionaron, si bien recrearon toda la astrología moderna, no sabían diferenciar entre estos planetas y estrellas a simple vista, porque no tenían tampoco con qué hacerlo. Bien, veamos un poquitito ahora. Este concepto se mantuvo en la astrología de la antigua Roma. Allí se habla de la estela matutina, o sea, el lucero del alba, que es contrapuesto a la estela vespertina o el véspere, que se le llama en latín, que significa el lucero de la tarde, es decir, cuando sale la luna, debajo hay dos puntos brillantes que corresponden a Júpiter y Venus, que era uno el vespertino, este caso, y el matutino, el lucero del alba. A eso se le llamaba Lucifer o lucero. Ahora, en la tradición del cristianismo de este 2000 años atrás, Lucifer va a ser tomado o sincretizado o, ¿cómo podemos decirlo? Lo amalgamaron con, o lo asociaron, para dar una idea mejor, con una figura que está en Isaías 14:12, que tiene como sinónimo la palabra lucero. Ahí no aparece en el texto hebreo la palabra lucero, el nombre que aparece es otro, pero lo tradujeron como lucero. Y lo asociaron, dado que en el renacer del Nuevo Testamento llegaron entre el año 100 y el año 200 a tener que encontrar algo donde afirmarse en el Antiguo Testamento para decir esto es el cumplimiento de esto otro. Y es de ahí que entonces asocian una expresión de un ángel caído, que es un ejemplo de belleza y de inteligencia, y a quien la soberbia le hizo perder la posición en los cielos. Entonces desde ahí asociaron el ángel caído de Isaías capítulo 14 con esta expresión lucero de la mañana matutino, y pasó a ser después Satanás en el concepto cristiano, que nos va a llevar varias clases porque tenemos que ver distintas palabras y distintos nombres y ver primero el uso que esos nombres y esas palabras tenían en el antiguo Imperio Romano y la función que pasó a cumplir ahora después, adentrado el Nuevo Testamento, cuando se asocia este Lucifer, portador de luz, con el lucero que aparece mencionado como un ángel caído en Isaías 14 y que pasa a ser luego asociarse a Satanás. La primera vez para que usted tenga una idea, la primera vez que se cita el nombre de Lucifer, ¿sí?, es en un texto del profeta Isaías, capítulo 14, como dije, verso 12 al 14, pero Lucifer aparece con ese nombre, Lucifer, en el siglo V, entre el año 480 al 500 de esta era común, cuando San Jerónimo traduce la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, que era la versión de los 70, Septuaginta, y el Nuevo Testamento, lo que había más o menos, compila una Biblia que va a ser llamada la Vulgata. ¿Por qué? Porque es Vulgata porque está en el lenguaje del vulgo, del pueblo, o sea, en latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. ¿Esto por qué? Porque el idioma hebreo es el idioma oficial del pueblo judío. Todo lo que es todo lo que es litúrgico o sagrado judío está escrito en hebreo, ¿sí? Nunca fue una lengua muerta, siempre estuvo vigente, siempre había alguien que sabía leerlo, interpretarlo, y a la vez al lado, en los ritos religiosos, había un meturgeman, es decir, un traductor
que traducía al idioma para aquellos que no sabían ni entendían hebreo. Pero sí, en la sinagoga había un cabeza, un Rosh Yeshiva, que sabía leer hebreo y sabía interpretarlo. Bien, ahora, la iglesia copta, la iglesia de Alejandría, va a tomar el idioma copto como lengua oficial. La iglesia de Antioquía y la iglesia griega, el patriarcado griego y los demás van a tomar el idioma griego como lenguaje oficial para ellos. De tal manera que San Jerónimo usa el latín y traduce al latín para que esta Biblia, la Vulgata, sea la Biblia oficial de las iglesias de Occidente. Bien, pero esto surge en el año 500. 500 de esta era común. Antiguamente había otro nombre para este personaje, que no lo vamos a hablar ahora. Bien, entonces, ahí es donde aparece la palabra lucero en ese relato. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Es decir, de la estrella matutina, la estrella de la mañana. Y en latín es quomodo sesidisti de caerlo Lucifer fili aurorae. Así se pronuncia, fili, hijo, aurorae, de la aurora, del amanecer. Pero ahí aparece el nombre ya Lucifer. Bien, entonces, además del sentido greco-latino del término Lucifer, portador de luz, ya era identificado entonces, dicen ellos, en las tradiciones veterotestamentarias, con una estrella caída, ya que en el lenguaje bíblico decían en el siglo IV y V, las estrellas eran o representaban a los ángeles. Bien, se nos fue la mitad del programa casi. Bien, ahora, ¿qué hay que ver acá importante? Acá hay varios tipos de lenguajes que se utilizan y que son lenguajes poéticos más que nada, para identificar a una cosa con otra o representarla mediante un símbolo. Portador de luz. ¿Qué significa portador de luz? ¿Es algo malo, Lucifer? No, no es algo malo. En segundo lugar, ¿es un ángel caído? Tampoco es un ángel caído. Es una entidad espiritual que cumple una función dada por Dios con respecto al ser humano. ¿Sí? Es decir, viene para corregirnos, no para castigarnos, como se lo interpretó después. No, viene para ayudarte a corregir. Es portador de luz. Si tú adentro de tu casa te colocas un abrigo, un tapado de paño, puede ser, color negro, adentro de la luz artificial de la casa, lo vas a ver bien, como que está limpio, está todo bien. Ahora sales a la luz del sol y ahí cuando lo miras más de cerca ves que hay pelusas por todos lados, que la luz de adentro no lo pudo mostrar, pero la luz de afuera sí lo revela. Portador de luz, ese concepto es el de portador de luz. Él es el que enciende una luz. ¿Para qué? Para que veas tus manchas, no las de él. Él no viene a pedirte que le muestre las cosas negativas de él. No, no, no. Viene para que tú veas tus propias zonas oscuras, tus propias manchas. Es decir, y puedas corregirla. Eso le llamamos en hebreo tikkun. Es la misión de la vida que todos traemos acá y que es diferente para cada signo del zodíaco bajo el cual se nace. Y de esa manera se está ayudando a corregir lo que en otras vidas, dado que en el judaísmo se reconoce y se cree en la reencarnación, lo que en otra vida anterior no hemos corregido. Volvemos a esta vida, en otro cuerpo, en otra familia, a veces en la misma. Eso lo elegimos nosotros antes de nacer. Y venimos con esa misión.
de corregir, de rectificar lo que hemos dejado inconcluso o lo que hemos dejado mal en una vida anterior. Portador de luz significa que cuando te enfrentas a la luz, ahí ves tus propias zonas oscuras, tus propias zonas erróneas, como diría Dyer, tus propias manchas. Lo vemos en el caso de Josué, el sumo sacerdote, cuando se le dice quítale esas ropas viles. A la luz, esas ropas eran ropas sucias, ropas de vileza, que no eran dignas de él, y se le dan vestiduras nuevas, con los cuales comienza a funcionar como el Igdal Cohen o el sumo sacerdote en ese momento. Es decir, hubo un cambio, hubo una rectificación. Eso hizo que cambiara ese ropaje, quitara. Por eso, de ahí se aprende que la ropa habla mucho acerca de lo que uno es, acerca de el concepto que uno tiene de sí mismo y el concepto que uno vive en la vida. Yo muchas veces digo, en mi casa de niño no me dejaban usar zapatillas. En Uruguay le decíamos championes, creo que hasta hoy se le dice championes, porque la marca era Champion. De ahí entonces el concepto de championes para las zapatillas de deporte. Nunca me dejaban usarlas más que para ir a hacer deporte, jugar al básquetbol, que era mi pasión, pero nunca en la casa durante el día. Siempre de pantalón, tiradores y camisa, porque tampoco me dejaban usar remeras, porque mis padres entendían que la remera era una forma de dominar a las clases, a las masas, haciéndolas que todas vistieran juntos, un concepto que venía de la Alemania nazi. Y no me dejaban usar zapatillas, tenía que usar zapatos, ropa de vestir, siempre bien vestido, impecable, pero con ropa de calle, ropa de salida, nunca en un jogging, en un equipo de fútbol, nada, solamente si iba a jugar o iba a hacer deporte. Entonces, la ropa habla acerca y te transmite un concepto. Hay una teoría psicológica que se llama la teoría de los 6 sombreros. 6 tipos de sombreros diferentes, al cual se te da uno, pongámosle que es el casco de un trabajador de la construcción, y se te dice que tienes que representar cómo te sentirías y cómo actuarías con un casco de eso. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿A qué te dedicarías? Descubrir el personaje a través del sombrero. Después te cambian, te dan otro sombrero, y te van a invitar a que recree un personaje de acuerdo a ese sombrero. Lo mismo sucede con la ropa. ¿Por qué motivo? Porque la ropa transmite un concepto, una idea que tenemos nosotros de nosotros mismos. Es decir, muestra el interior a través de la ropa. Cuando usted ve personas que andan con vaqueros ahora, con las rodillas agujereadas, rotas, está mostrando agujeros, huecos, hoyos, como le dicen en Chile, lo que está significando de que hay puertas abiertas dentro de mi vida, que son como hoyos, como agujeros, que hay en mi coraza, que hay, por lo cual algo entra y sale a mi vida. Lo estoy demostrando psicológicamente hacia afuera. Bien, acá sucedió lo mismo. Se representaban los ángeles con las estrellas. Ahora, hay que entender, como dije, el lenguaje simbólico, porque, por ejemplo, Apocalipsis, no vaya a creer que el Apocalipsis de San Juan, que está al final de las Biblias Reina Valera, de las ediciones católicas romanas, no vaya a pensar que es el único Apocalipsis. Hay muchos Apocalipsis, solo que la Iglesia romana ordenó ese. Y lo estableció como doctrina. No admitiendo ningún otro más. Ahí se dice, y vi una estrella caer. La estrella más cercana que tenemos es el Sol. Y si el Sol estuviera 5 centímetros más cerca en su distancia a la Tierra, acá por el calor no existía la vida humana.
Está justo en el lugar donde tiene que estar para que la energía que irradia permita el calor, la vida y la sustentación del planeta. Por lo tanto, cuando se dice que cayó una estrella, están diciendo que, o sea, vuelve a repetir este lenguaje simbólico, que cayó un ángel, porque comparaban a los ángeles con las estrellas. Ahora, científicamente, nada que ver. Sería hasta una estupidez decir semejante cosa. Bien, por lo tanto, Lucifer no es un personaje malo, sino que es un personaje que viene justamente a cumplir una función que Dios le demanda. Mostrarte, confrontarte contigo mismo, confrontarte con tu propia inteligencia. Él no es tu enemigo, el enemigo eres tú. El enemigo eres tú mismo, que has quebrantado la ley de Dios, que has errado el blanco y por lo tanto tienes que arreglar, corregir eso ahora. Para eso está Lucifer, es decir, el que enciende la luz, viene con su antorcha, lo que sea, es el portador de luz. Allá en Argentina hay una especie de linterna grande a base de queroseno, petróleo, que se llama Sol de Noche. Tenía una camisita blanca de amianto adentro que había que cambiarla porque 2x3 se rompía. Por eso que teníamos un amigo en el barrio que le decían justamente Sol de Noche, porque se cambiaba de camisa cuando se le rompía. Mientras tanto le daba hasta que dure. Ahora que dije eso, me recordé justamente de este personaje. Bien, entonces, convengamos que tenemos algo que es Lucifer, que no es un ángel caído, son dos planetas que brillan al amanecer o al anochecer. De ahí salió el concepto de lucero y Lucifer, que significa portador de luz o el que tiene luz propia. Bien, ahora es un fenómeno astronómico al cual se lo adjudicaron a un ángel caído echado por Dios desde el cielo, que en el Antiguo Testamento vamos a ver que el Satán, por ejemplo, no está divorciado con Dios, no está peleado ni confrontado con Dios. No, él cumple órdenes de Dios. ¿Cuál es la orden en este caso? Probar al hombre, llevarlo a reconocer sus errores, llevarlo a ver sus manchas, sus oscuridades. A todo esto recuerdo un día que estaba en librería Sigal, una familia muy querida ahí en Avenida Corrientes, casi Pueyrredón, en Buenos Aires, una librería. Son publicadores ellos también. Y entraron unos pastores evangélicos allí comprando shofar, querían comprar algunos libros. Y bueno, por ahí preguntan, ¿por qué había un candelabro de 7 velas y por qué este tiene 9? Y el pastor se da vuelta, yo estaba mirando un libro allí que iba a comprar y me mira y me dice, ¿por qué tiene 9? Entonces le digo, tiene 9 porque representa una fiesta que para una medida de aceite, que duraría un día, duró 8 días. 2 días para que llegaran los emisarios a Tecoa, 4 días para que prepararan el aceite y 2 días para que volvieran con el aceite. Hasta que volvieron 8 días, el aceite duró. Por eso las 4 velas. Y hay una que es la que enciende, llamada Shamash, la vela original. Ahora, esto tiene una enseñanza. Según Rabbi Shammai, había que prender todas y cada uno de esos días, decía Shammai de bendita memoria, había que ir apagando una. A medida que iba apagando, se iba extinguiendo la luz para recordarnos que la vida va pasando y que la vida se termina, como la luz. Y llega un momento que se nos termina la vela. Dado que en hebreo, allí en el Salmo 20, dice que la vela es el alma del hombre. Bien. Por el otro lado, nuestro querido Rebe de bendita memoria, Menachem Schneerson, enseñaba que teníamos que prender una el primer día. El segundo día, de vuelta, a prender una más la segunda. Y así sucesivamente. Todos los días prender la nueva y las anteriores. Esto nos enseña que cuando hay algo oscuro, prendemos una vela
y podemos ver algo alrededor, vislumbramos algo alrededor. Cuando encendemos dos, la primera y una segunda, sabemos un poquito más. Y a medida que vamos encendiendo hasta llegar a la última, hay más luz. Y cuanto más luz, decía el Rebbe, la oscuridad se termina, se aleja. ¿Cuál es la enseñanza que nos dejaba el Rebbe Menachem Schneerson de bendita memoria? Mi querido Rebbe decía, no te concentres en la oscuridad, concéntrate en la luz. Enciende la luz en tu vida. Cuando encienda la luz en tu vida, una luz encenderá otra, dos encenderán tres, tres encenderán cuatro, y a medida que haya más luz, las tinieblas se alejan y se retiran. No olvidaré nunca esa enseñanza, porque de repente el papá y el hijo que es rabino también estaban atrás mío escuchando y con los ojos llorando, recordando aquella enseñanza que nuestro querido Rebbe nos había dejado una vez. Y bueno, el hijo de él que estaba en el mostrador también le caían las lágrimas y fue un momento de emoción y un silencio que en medio de una presencia divina muy hermosa de la Shekinah allí compartimos en ese momento. Quedamos en un silencio todos ahí, hasta yo que había dado la explicación por lo enriquecedora que era esa explicación concerniente a la luz. Lucifer es portador de luz. Él va a llevarte a ver tu oscuridad, no la de él. Él no necesita que tú le muestres que es él, si es malo, si es bueno, que le diga no. Él viene para que tú te descubras a ti mismo. Por lo tanto, Lucifer no es un nombre malo, no es una función mala, simplemente que le fueron traspasando o asociando conceptos del paganismo griego. Bien, me quedan unos menos de 15 minutos. Vayamos más profundo ahora, adentrándonos a lo que será la clase del próximo martes que viene. Este jueves dedicaremos a otra cosa. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los escritos que hay están en griego koiné, griego popular. Ahora, 280 años antes de ese año 1 del calendario papal gregoriano católico romano, 280 años más o menos atrás, 72 sabios habían ido a Alejandría, Egipto, a traducir el Antiguo Testamento al griego koiné. Es lo que se conoce como la versión de los 70. Es decir, no es correcta, contiene errores y muchos errores, y en 13 lugares hay modificación del texto que estos rabinos, estos escribas esenios hicieron para que esos pasajes no fueran tomados como idolatría. No incitaran al paganismo, a la idolatría. Por lo tanto, la versión de los 70 en la que se basan todos los libros del Nuevo Testamento no es una versión correcta del Antiguo Testamento. Hay muchos lugares donde hay paráfrasis, hay lugares donde hay palabras con nombres completos que no debía de haberlo porque en el original le falta una letra. En 16 veces que aparece el nombre, falta una letra en uno de ellos y no se puede cambiar ni agregar esa letra. Ahora, todo lo que hay del Nuevo Testamento está en griego koiné, ¿sí? Y cuando mencionan las escrituras, se hace referencia al Antiguo Testamento, porque el Nuevo, no había sido escrito ni conformado aún. Eran todos libros, cartas y libros dispersos que después fueron rejuntados y la mayoría fueron escritos después del año 70, después de la destrucción del templo. Ahora, ahí ya había en una familia que era rey había hecho un arreglo con Roma, Herode o el rey Jarod, y le había sido otorgado el reino de lo que conocemos como Israel. Ahora,
lo administró, y ese muro de los lamentos que hoy vemos lo hermoseó con muchas piedras allí que son del tiempo de Herodes. Ahora bien, muchos judíos eran partidarios de él, a pesar de que él no era judío, él era idumeo, pertenecía a Edom, a Esaú. De ahí es el origen de Roma. Roma viene de un nieto justamente de Esaú. Ahora, comienza aquí a haber un sincretismo que se va a desarrollar en lo que conocemos como el siglo I y siglo II, y aún podría alcanzar hasta el siglo III también. Porque esto se iba desarrollando. Las doctrinas o teorías se iban desarrollando, dado que en el siglo I tenían al Padre y tenían al Hijo, pero no tenían al Espíritu Santo. Tuvieron que esperar hasta el siglo III para crear todo un culto y divinizar al Espíritu Santo. A partir de ahí, entonces, el griego koiné es el idioma que se instala en todo el Imperio Romano por ser un idioma griego sencillo que se usaba en las transacciones comerciales, en los relatos históricos y en la literatura de aquel tiempo, porque era un relato muy sencillo, conocido, y todo el mundo lo aprendía fácilmente. Por eso, todo lo que hay del Nuevo Testamento está en griego. Y acá comienza entre la segunda mitad del siglo I y el siglo II, es decir, año 200, toda una serie de doctrinas que se van a montar en un sincretismo con la religión greco-romana, los dioses griegos y romanos, que van a pasar a tomar forma de los personajes cristianos del Evangelio. Había uno que era el dios de la guerra en Grecia, pasa a ser el dios Marte de los romanos, que era el dios de la guerra, y a la vez, cuando ya se va dejando de lado esto para implantar el cristianismo como religión oficial, se le saca el nombre de Marte y se pone, por la característica de violencia, a Pedro, que era el más violento, andaba con una espada, cortando orejas, se lo identificará como Pedro. A esto, tomar de una religión y adoptarlo por otra, con otro nombre o carácter, se le llama sincretismo religioso. Vamos a ver que el espíritu de Roma tiene tres características. Roma conquista un pueblo, una nación, y le da el título de provincia. No es un estado, no es un país, no es una nación, no, provincia, que del latín viene de la voz que significa tierra de los vencidos. Provincia significaría eso, tierra de los vencidos, de los derrotados, de los perdedores. De Media, por ejemplo, o de Persia. Lo primero que Roma hace es conquistar. Conquista una nación, un pueblo. Lo somete. Segundo, asimila lo que más le sirve de su cultura. Provoca ese sincretismo de religioso, de tomar cosas de sus religiones, de su costumbre, y adoptarlos como suyo. Y luego las retransmite. Por eso que había religiones como el mitraísmo, una religión que viene de Persia, estaba metida en plena nariz del Imperio Romano. Porque había gente que le gustaba esa religión, como las religiones del Zoroastro, el maniqueísmo, todo eso que venía de allá de Irak, Irán, lo que es hoy, bueno, estaba metido en el Imperio Romano. Y cuando esa gente entra al Evangelio,
trata de interpretar lo que se habla del Evangelio, lo que se dice o se escribe, de acuerdo a los conceptos y parámetros que traían de sus religiones de base. Una de las religiones que no es una religión, digamos, es lo que llamamos en teología una escuela de misterio, una logia, una escuela de misterio, como la masonería hoy, los Rosacruces, tantos otros más. Era el gnosticismo. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Por ejemplo, hay una expresión gnóstica en Juan 1.1, cuando habla de los logos. Y fíjese que dice, y el logo estaba con Dios. Entonces quiere decir que el logo no era Dios, estaba con Dios, pero no era Dios. Dios era otra cosa que estaba ahí. Ahora, da a entender que hay dos dioses después, porque después dice, y era Dios. Quiere decir que estamos hablando de dos dioses. El logo uno y el Dios original que sería el otro. Ahora, ese concepto de logos, que después un pastor coreano al que conocí, Paul Yonggi-Chu, escribió un libro basado en eso, La Cuarta Dimensión, un libro que fue un éxito de literatura allá por la década de los 70 y 80. Pero él toma como rema, el concepto rema, una palabra que tiene poder para hacer algo creativo. Y logo, una palabra que tiene conocimiento. Ahora, lo que estaban hablando ahí era de una forma angelical llamada logo. Logo sería el ángel para la gnosis, el ser creado que estaba más cerca de Dios. Por eso dice, y estaba con Dios. Ahí no están hablando de el logo, ni el rema, ni todo lo que se conoce. No. Se está hablando de este otro concepto. Así como eso, van a aparecer conceptos tomados de las religiones greco-paganas, greco-romanas, que el diabolos, por ejemplo, de ahí viene la palabra diablo, que se traduce como adversario, el demonio, que viene de la palabra griega daimon, que tiene otro significado original, pero después fue cambiando y se le fue dando el significado que le conocemos hoy. Bueno, diablos, demonio, y otros nombres como el adversario, el Satanás, es decir, que se fueron adoptando al idioma del siglo I y se le fue dando otro concepto que no era el que tenía, pero asociaron la figura de un ser maligno con algo de la mitología griega. Por ejemplo, el diablo viene de un ser, el dios Pan. El dios Pan era una especie de cabro que tenía el cuerpo de cabra, pero para adelante tenía el torso y cabeza y manos humanas. Hay otros también elementos idénticos en la mitología griega llamado el cíclope. Pero el Pan andaba con una flauta, tocando la flauta dulce y encantando a la hora de las siestas a las mujeres y seduciéndolas y teniendo relaciones con ellas. Lo que en la Torá hebrea está prohibido, tener relaciones sexuales con un animal. Para la cultura griega eso era permitido. Entonces fueron asociando con esto. Más tarde lo van a asociar con una cabra. Goya pinta en sus dibujos los aquelarres de Goya, mujeres desnudas y una especie de chivo. De ahí va a salir el nombre Belcebú. Si bien Belcebú se conoce como el señor de las moscas, también es reconocido como un ser que tiene patas de cabra. Ahora, se asocia esto con la mentira, con el pecado. ¿Y de dónde sale? Hay un antecedente en la Torá, que está justamente cuando Rivka, nuestra madre, le dice a Jacob que se coloque una piel de cabra, porque justamente Esaú era velludo como una cabra. El padre Isaac era ciego, ya había perdido la vista, su vista era nublada, y de ahí entonces es que
cuando se acerca a Jacob, dice, las manos son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Lo descubrió al momento, pero como no podía identificarlo más que por el tacto, tocó y ese vello de cabra, de ahí sugieren nuestros teólogos que de ahí surge el concepto de Satanás como con la representación de un chivo o un macho cabrío. Después vendría Hazazel, aquel chivo sobre quien se vuelca la sangre y se lo largaba por el desierto. Los buitres, al ver ese olor a sangre ahí, venían, lo mataban y lo comían. Algunos dicen que lo despeñaban por una ladera. Bueno, hay diferentes comentarios en cuanto a eso que no viene al caso. Pero se asocia a este animal que viene de el dios Pan griego, se lo asocia con Satanás por la capacidad de seducir, de convencer, y eso hace de que vaya tomando otro aspecto que después el cine lo va a ir y la pintura, como en este caso Goya, lo va a ir retomando. Recordemos, Goya es increíble porque para su tiempo no tendrían que haber prendido fuego por eso. Cuando dibuja todos esos cuadros que tienen un tinte satánico, es decir, siempre hay brujas desnudas, siempre está la figura de ese chivo, Hazazel, o después Satanás, o el diablo, de lo cual nos vamos a ocupar en la próxima clase venidera. Mis amigos, nos reencontraremos el día jueves, próximo venidero ahora, para estudiar la Torá en la sección Metzora, que tiene que ver con la lepra y con otro montón de cosas más, de las cuales vamos a sacar muchas enseñanzas positivas. Y recuerde, está en el canal de YouTube, El Rabí Enseña. Dele like, regálenos un me gusta, póngale suscribirse, toque la campanita y con eso nos está ayudando. También en www.luminaresvida lo puede encontrar a este video. Será hasta el próximo programa. Un abrazo.